Muy buenos días, mi nombre es Javier Montenegro. Quiero para, para el curso de SISU de presentación del Servicio Social Humanista realizar un pequeño video del aporte de la historia de las mujeres en la ciencia y la ingeniería. Para esto vamos a comenzar con la historia muy resaltada de Hipatia. Muchos la conocen, ella nació en Alejandría. Ella fue hija de Teón, el cual el papá le transmitió la importancia de tener un conocimiento oculto sobre la ciencia, la astronomía, pues él mismo era filósofo en aquel entonces, era muy renombrado, era encargado de una de las bibliotecas que recopilaba la información de aquel entonces, por lo cual Hipatía tuvo la fortuna de estar al tanto del conocimiento universal de aquella época. Ella ocupó un cargo muy político muy fuerte en aquel entonces, en esa época donde el cristianismo estaba saliendo y el paganismo, o sea, representado por Grecia, la Grecia antigua, ya estaba en decaimiento. Hubo una pequeña diferencia lamentablemente, con Hipatía, porque ella era muy influyente en la parte del paganismo, lo cual puso celoso la iglesia cristiana naciente de aquel entonces y el encargado político de aquel entonces no tuvo más remedio que dar una mala fama y destruirla, provocando su muerte por una turba de cristianos. Entonces, Hipatia fue la pionera de destacarse como la pionera en la ciencia, con papel de mujer. Ahora vamos 13 siglos más adelante en Venecia, Italia, donde Elena Cornaro se convirtió en la primera mujer en recibir un doctorado de filosofía de la universidad. Ella igual tuvo la fortuna también primero, ella nació pobre, aunque era hija ilegítima de Giovanni Battista, pero cuando ella creció, él quiso llevarla por el camino de la alta sociedad, lo cual le hizo estudiar, le hizo aprender cosas de la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, él descubrió su talento y lo cual hizo influencia sobre ella para que, eh, por ejemplo, a los 7 años ya hablara a perfección 2 idiomas y a medida que iba creciendo ya tenía el dominio de 7 idiomas. Ella fue admitida en la Universidad de Padua. Lamentablemente esa universidad era dirigida por obispos y sacerdotes de aquel tiempo. Ella se destacaba mucho en la teología, quiso hacer su doctorado referente a la teología, pero dijeron que no por simplemente eso era algo exclusivo para los hombres, o sea, porque era mujer. Sin embargo, entonces ella optó por el doctorarse por filosofía, lo cual por su capacidad de entender el latín clásico y ese idioma, ella expuso cosas tanto de filosofía como de ciencia de aquel entonces, lo cual mediante un tribunal donde fue hecha su prueba, se destacó por más de una hora en medio de senadores, en medio de gente muy importante de Venecia de aquel entonces, lo cual le permitió ser la primera mujer con un título de doctorado en filosofía. Así es, Elena Cornaro. Muy cerca de ahí de Venecia estaba la provincia de Bolonia, donde en 1711 nació Laura Bassi. Laura Bassi fue una filósofa, profesora y científica de la Italia de aquella época. Igual que Elena, desde niña mostró ser una estudiante prodigio. La ventaja de Laura Bassi es que perteneció a una familia acomodada de aquel entonces. El papá igual influyó para que ella potenciara su capacidad intelectual. Eh, Sin embargo, en esa época donde la mujer no tenía un rol muy fuerte en la sociedad o no tenía ninguno, entonces ella se inspiró mucho sobre los principios de la naturaleza con que en ese tiempo tenía que ver con teología, filosofía y matemática.
Entonces, ellos alimentaron esa parte de ella. Ella estudió también tuvo muy interés sobre los trabajos de la matemática de Isaac Newton, que estaba como algo naciente en aquel entonces. En ese entonces ella, aunque era científica, no podía dar conferencias, o sea, no podía hablar en público al frente de hombres, tenía muchas limitaciones. Igual ella, después de hacer su universidad, hizo también un examen donde ella fue la segunda en recibir un doctorado. Entonces, igual, eh, también tenía un amigo muy influyente en esa época, que primero fue un obispo y terminó después siendo el Papa Benedicto XIV. Él la agregó a un grupo de intelectuales de aquel tiempo, pero igual como sus limitaciones, por ser de orden sacerdotal, ella solamente podía asistir. Era algo exclusivo para gente muy importante intelectual, pero solo ella estaba ahí sin voto. Sin embargo, a su poder económico, digámoslo así, ella pudo crear un laboratorio, el cual fue muy famoso en ese entonces, donde recogía a los científicos de aquella época, donde podían ir a hacer sus conversaciones como en privado y hacer pruebas de laboratorio. Esta es Laura Bassi, en Bolonia, en 1700, en los años 1700. Ahora, en 1780, en Gettysburg, una ciudad escocesa, nació la señorita Mary Somerville. Ella, ella en el Reino Unido se destacó, dice que es citada como la reina de las ciencias del siglo XIX. Fue una mujer que a los 10 años igual se demostró ser capaz de tener esa facilidad de conocimiento, pues eran mujeres geniales y tuvo esa recompensa de poder estudiar, porque la familia igual, aunque era de tipo acomodado, no le permitía hacer esos roles de ciencia. Sin embargo, ella comenzó a estudiar desde muy pequeña. El padre, muy preocupado, pues no quería que ella se metiera por los caminos digamos así, de la ingeniería de aquel entonces. No le permitía estudiar en las noches, lo cual ella tenía una capacidad tan increíble de grabarse, de leer de día, leer un libro, grabárselo y en la noche, en la oscuridad, repasarlo. Ya fue autodidacta en todo su aprendizaje. Ella fue creciendo con todas sus capacidades. Ella tuvo otra fortuna de que el esposo fue nombrado de la Junta Médica del Ejército, lo que le facilitó vivir cerca, ya en la parte de Londres, donde quedaba la Royal Society de aquel entonces. Ella estudió mucho sobre las matemáticas. Por eso fue capaz no solo de traducir la mecánica celeste de Laplace y del Principia de Newton, sino que también los explicaba, lo cual le permitió intercambiar conocimiento con matemáticos de aquel entonces, pues de tipo inglés. Esa fue su vida, se desarrolló en eso. Ella fue la primera mujer que aceptó a la Royal Society como para que diera una conferencia, aunque tuvo muchos tapujos, muchos igual, la parte machista de esa sociedad no permitía que una mujer hiciera eso. Sin embargo, ella fue capaz de hacerlo y por lo tanto fue marcada en la historia. Ahí hay una biblioteca en Oxford en conmemoración de Mary Somerville. Ahora, ya ha pasado varios siglos otra vez, en el año 1867, vamos a Polonia, en Varsovia específicamente, donde nació uno de los personajes más destacados en el ámbito de la mujer, que es Maria Curie. Ella fue la primera científica polaca y fue nacionalizada francesa. Ella, en los estudios de radioactividad, en lo que principalmente dedicó su vida, tuvo especialmente dos nombramientos, un premio de física y uno de química. Ella fue, eh, primero tuvo una vida muy difícil por cuanto Polonia era un país que estaba sometido bajo el imperio ruso de aquel entonces, lo cual no le permitía a las universidades desarrollar mucho conocimiento, pero existían unas universidades clandestinas
donde era capacitado el pueblo polaco, a lo cual Mary tuvo la oportunidad de acceder, aunque no era aceptada por ser mujer. Sin embargo, ella tuvo esa curiosidad porque fue inculcada por su abuelo, que él fue un profesor de aquella época de Polonia y tuvo todo el conocimiento en la casa. Entonces, eso le facilitó tener ese interés sobre la universidad y sobre la física y sobre la química. Ella hizo un pacto con la hermana, la cual con Brosnia hicieron un pacto para que la primera estuviera en París y después de que ella fuese profesional, le facilitara los estudios a Marie Curie. Entonces, esto es gracias a esto fue llevada a París. Allá fue donde ella se hizo licenciada de física, de matemática, y por lo cual allá también conoció a su esposo, eh, lo cual le facilitó también ser como tener ese mismo pensamiento sobre la ciencia y amarla. María Curie fue un personaje muy importante, destacado, de tal manera que los científicos de aquella época de la física moderna, concerniente pues a Lorentz, a Albert Einstein, ella tiene esta foto como recuerdo donde se puede percatar de que es la única mujer y tanto por el machismo, tanto por la sociedad de aquel entonces. Entonces, en conclusión, todo este compendio histórico da varias conclusiones.